¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos cómo realizar la suma y resta de vectores, en este caso cuando están escritos por componentes. Y en este video pues obviamente vamos a realizar varias sumas y restas entre vectores. Aquí tenemos varios vectores A, B, C, D y E y vamos a realizar diferentes operaciones entre estos vectores. Como les decía al comienzo del video, estos vectores obviamente como lo observamos están escritos por componentes. Ya más adelante vamos a ver cómo sumar y restar vectores cuando están escritos por coordenadas geográficas, que es la otra forma normal de escribir vectores. Pero bueno, vamos a realizar la primera operación, que es sumar el vector A más el vector B. Siempre que sumamos dos vectores da otro vector. Entonces, ¿cómo se realiza la suma? Como los vectores están dados por componentes, pues el resultado va a estar dado por componentes. Entonces, aquí voy a escribir el resultado igual. Como está escrito por componentes, va a dar por componentes, entonces aquí voy a escribir las componentes. Primero, un espacio en el que vamos a escribir la componente X, coma, ¿sí? Miren que todos los vectores está escrito la componente X, coma, y la componente Y. La componente X, coma, la componente Y. Entonces aquí va a estar la componente X de ese vector suma, coma, y la componente Y también de ese vector suma. Entonces aquí terminamos dejando porque nos va a dar el resultado un vector. Entonces, ¿cuál va a ser la componente X y cuál va a ser la componente Y de este vector suma? Es muy sencillo. Para la componente X sumamos la componente X del vector A con la componente X del vector B. Voy a colocar estos dos vectores acá para que lo veamos un poco mejor. Entonces, ya que los tenemos aquí a un lado, esta es la componente X y esta es la componente Y. Lo mismo acá, ¿no? La componente X y la componente Y. Entonces, aquí vamos a escribir la componente X del vector A y luego la del vector B. La componente X del vector A, 5. Como aquí dice más, siempre vamos a escribir más en los dos. Ahora escribimos la componente X del vector B. Y lo mismo hacemos con la componente Y. La componente Y del vector A, como aquí dice más, entonces más la componente Y del vector B. Obviamente pues aquí lo estoy realizando por la explicación, pero uno ya después se acostumbra a que este paso no lo hace, ¿no? Y simplemente escribe uno la respuesta. 5 más 3, eso es 8, coma, 2 más 8, que es 10. O sea que como lo observamos, al sumar el vector A más el vector B, me da otro vector, que en este caso la componente X es 8 y la componente Y es 10. Los invito a que esperen hasta el final del video porque vamos a ver todos los diferentes casos que pueden suceder, ¿no? Vamos ahora a realizar la suma del vector C con el vector D. Si quieren, ustedes pueden pausar el video, tratar de decirme la respuesta y pues volver a darle play, ¿no? Entonces, C más D. Aquí coloco los vectores aparte para que nos fijemos solamente en estos dos, ¿no? C más D. Debemos cuidar porque el orden debe ser el mismo. Primero la C y luego la D. Aquí la componente X, primero de la C y luego de la D. La componente X de la C, menos 3. Como aquí dice más, colocamos más. Y la componente del X del vector D, que es 2. Ahora lo mismo con la Y. La componente X del vector Y, siempre más. Y cuidado acá. La componente Y más, siempre más, vuelvo a decirles, la componente Y del vector D, pero la componente Y es negativa. Tenemos que escribir ese negativo, menos 3. Voy a escribirlo acá, aunque la mayoría de ustedes supongo que deben saber que cuando quedan dos signos seguidos, uno coloca un paréntesis para separar esos signos, pero yo le aconsejo a mis estudiantes simplemente que nos saltemos ese paso y de una vez multipliquemos estos dos signos que quedan aquí. Más por menos es menos. Entonces, en lugar de los dos signos, colocamos simplemente menos. Entonces, observen que algunas veces va a quedar más y otras veces va a quedar menos, dependiendo de las componentes de los vectores que estemos sumando. Y ya solo nos queda escribir el resultado. Entonces, esto es igual. Menos 3 más 2, hay que tener cuidado con las operaciones. Esto da menos 1, coma, y menos 5 menos, 5 menos 3, eso es 2. Acuérdense que en la suma y la resta no se hace operación de signos, por ejemplo. No se hace más por menos, ¿sí? Porque entonces aquí daría diferente, ¿no? Cuidado con estas operaciones, que es en lo único que nos podemos equivocar. Ya les voy a explicar la resta, pero vamos a hacer primero que todo el último ejercicio de suma.
Cuando sumamos tres vectores, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Aquí coloco los tres vectores. El vector A, 5,2, el vector D, 2, menos 3 y el vector E, menos 4, menos 8. Van a dar nuevamente dos componentes. Primero vamos a colocar la componente X y luego vamos a colocar la componente Y. Se hace en el mismo orden, simplemente. Primero las X del vector A, luego D y luego E, ya un poco más rápido. Las componentes X, 5 más 2, bueno, voy a escribir aquí 5 más la segunda que es 2 más la tercera que es menos 4. Como la recomendación que les digo, de una vez más por menos da menos. Hacemos lo mismo con la Y. 2 más menos 3, entonces de una vez coloco menos 3, más menos 8, entonces de una vez coloco menos 8. Lo único en lo que nos podemos equivocar es en las operaciones que están acá. 5 más 2, eso es 7, y 7 menos 4 es 3. Esa es la componente X. 2 menos 3 da menos 1, y menos 1 menos 8 es menos 9. Esa es la componente Y. Ahora sí vamos a realizar una resta, pero creo que ya saben ustedes cómo se realiza. Sin embargo, la voy a explicar acá. La única diferencia es que como es resta, en cada componente vamos a restar las componentes de los vectores, teniendo cuidado que en este caso sí es obligatorio el orden, porque acuérdense lo que les expliqué en videos anteriores, que no es lo mismo A menos B que B menos A, ¿no? Entonces empezamos con las componentes. Primero la componente X y luego la componente Y. Voy a escribir todo en orden. Primero la componente X del primero y luego del segundo. Aquí los escribí en el mismo orden, A y B, A y B. Arriba, primero la componente X del vector A, 5. Como aquí dice menos, tenemos que colocar obviamente aquí ese menos. Y la componente X del vector B, 3. Ahora, el segundo, la componente Y del vector A menos la componente Y del vector B, que es 8. Y simplemente nos queda realizar las operaciones. Entonces esto es igual, 5 menos 3, eso es 2, y 2 menos 8, que eso es menos 6. Vuelvo a decirles cuidado con las operaciones. Y por último vamos a realizar estas dos restas para explicarles ya lo último que quiero aclararles. C menos D, ya más rápidamente, hacemos en orden primero C y luego D. Las X, la C menos 3 menos la X del vector D, que es 2, ahora lo mismo con la Y 5 menos, miren que este menos que estoy colocando con azul es porque es una resta. Y luego sigue la Y del vector D, que es menos 3. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Aquí menos por menos, eso es más. Entonces, simplemente cambiamos y escribimos el resultado. Menos 3 menos 2, eso es menos 5, y 5 más 3, que eso es 8. Este es el vector C menos D. Ya un poco más rápido, vamos a observar que no va a dar el mismo resultado si hacemos D menos C. Entonces hay que tener cuidado. En D menos C, primero va la D y luego va la C. O sea, primero van estos valores y luego van estos. Primero la X, 2, menos la X del vector C, que es menos 3. Entonces, menos por menos da más. Luego la Y, pilas porque debe ser primero la D. Menos 3 menos y la Y del vector C, que es 5. Hacemos las operaciones, 2 más 3, eso es 5, y menos 3 menos 5, que es menos 8. Como ustedes pueden observar, no da lo mismo. Aquí dio menos 5 y 8, y aquí da 5 y menos 8. Dan signos cambiados, que obviamente estos son dos vectores totalmente diferentes. Con esto termino yo mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a realizar estas operaciones que pues están con los mismos vectores. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este caso les dejé de una vez las respuestas porque pues no cabía todo el proceso, ¿no? Pero bueno, voy a explicar este. E más D. E más D. Sumamos las X. Menos 4 más 2, eso es menos 2. Y sumamos las Y.
menos 8 menos 3 es menos 11. Si tienen dudas con la suma y la resta, les voy a dejar un link por aquí en algún lado para que vean unos videos en los que yo explico cómo sumar y restar números enteros. Y bueno, voy a explicar este otro, d menos e. Entonces este menos este. Entonces 2 menos 4, entonces como quedan dos signos seguidos, da más 4. 2 más 4 que es 6 y menos 3 menos 8. Entonces otra vez queda menos da más, entonces quedaría menos 3 más 8 que eso es 5. Y por último aquí sumamos el a y el b y a ese le restamos el e. Sumamos estos dos y le restamos este. O sea, al restarle este simplemente acordémonos que le colocamos menos 4, o sea, aquí daría más 4 y menos 8, o sea, daría más 8. 3 más 5 da 8, menos 4 da, o sea, más 4, 8 más 4 da 12. Y lo mismo aquí, 2 y 8, 10 y 8, 18. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.